microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, este viernes 3 de septiembre. Queremos abordar un tema de coyuntura en lo político y que de alguna manera está tomando su forma frente a la posición asumida por la mayoría de bloques legislativos. Aparece una herramienta constitucional como es la convocatoria a consulta popular, cuya atribución tiene el presidente de la República. Pero es bueno hablar de gobernabilidad, la posibilidad de consulta popular, el tema de los subsidios a los combustibles, que sigue siendo un emblema para los dirigentes sindicales, dirigentes indígenas, y que siguen planteando. Para ello quiero dar la bienvenida a tres reconocidos hombres públicos en los diferentes campos. En primer lugar, al jurista doctor Hernán Pérez Luz, columnista de Diario El Universo, el doctor José Hernández, periodista del portal 4 Pelagatos, y el académico y analista doctor Napoleón Saltos. Bienvenidos. Quisiera empezar con el doctor Hernán Pérez Luz. Ayer, diferentes asambleístas, jefes de bloque, expresaron su malestar. Yo no sé si es bueno hablar de malestar de los asambleístas o bienestar de los legisladores cuando nuevos políticos continúan con las viejas mañas, como se ha demostrado en las presuntas irregularidades de los diezmos o la gestión de cargos públicos que está prohibido para la Constitución. Pero en lugar de pensar los asambleístas en los grandes temas que demandan los ecuatorianos, la falta de empleo, la crisis política, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia delincuencial o intrafamiliar, la propia corrupción que corroe al Estado ecuatoriano. Hay voces en la Asamblea que se ponen incómodos con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y señalan que casi es una amenaza porque les comienza a investigar, que es una obligación de todos los ecuatorianos, como dice la Constitución, artículo 83, numeral 8, estamos obligados a denunciar los actos de corrupción. Desde ese punto de vista, ¿cómo ve la posición de la Asamblea Nacional en estas condiciones? Doctor Hernán Pérez Luz, muy buen día. Buenos días. Bueno, no es de toda la Asamblea, hay que tener cuidado, pero coincido con usted que hay un buen grupo de asambleístas que han reaccionado de esa manera. Es lamentable, es lamentable. Mire, la legislatura en cualquier sistema democrático es un espacio importantísimo, por quizás el eje de la democracia radica ahí. No creo que sea el primer poder del Estado, como les gusta decirse a ellos, pero en el fondo es un elemento esencial de la democracia. Y a nosotros, los ecuatorianos, no nos conviene, no nos va el que el desprestigio de la Asamblea sea como tan agudo como el que estamos viviendo en el Ecuador. Lo lógico, lo natural, lo esperable es que estos legisladores pues deben sentarse a negociar y a reformar una cantidad de leyes que se necesitan reformar en el Ecuador, pero lamentablemente no estamos viendo esa imagen. La imagen que se transmita es básicamente de escándalos, de corrupción, de bloqueos. El presidente todavía no ha enviado la reforma económica y ya le han dicho que se la van a negar algunos bloques. Esa sensación de que los presidentes llegan al poder con el apoyo de más del 50%, según la Constitución, de los electores, y que prácticamente a la vuelta de un mes simplemente la voz del Ejecutivo prácticamente no sirve para nada y debe someterse a entrar en una serie de negociaciones para poder sobrevivir como gobierno. Ese es el problema, mi estimado amigo. Lamentablemente esto se está repitiendo en
en nuestra historia y creo que probablemente el presidente esté pensando, no puedo yo saber eso, en algún tipo de reformas constitucionales o enmiendas constitucionales más bien, que ponga fin a este sistema tan absurdo de elegir a los diputados en la segunda vuelta, en la primera vuelta electoral, cuando lo que cabe es elegirlos en la segunda vuelta electoral, con lo cual el presidente puede, o cualquier otro, ¿no? Puede tener una mayoría más holgada en la Asamblea. Doctor Pérez Luz, ¿por qué esa preocupación y el malestar que han dicho algunos jefes de bloques? Y quiero reiterar, no es la totalidad de la Asamblea, pero gran parte de sus integrantes, porque sí hay respetables excepciones. ¿Por qué esa oposición cuando casi les genera urticaria cuando se habla de una consulta popular? ¿Por qué el temor a una consulta popular, más allá de los temas que deberá procesar el Ejecutivo? Bueno, yo no lo entiendo porque a veces las consultas populares no resultan tan favorables al Ejecutivo. Yo creo que parte del problema es el desgaste de la Asamblea. Me da la impresión de que como los asambleístas, nuevamente tenemos aquí un problema en el sistema nuestro, son elegidos por 4 largos años. No hay manera de que rindan cuenta de su comportamiento a la mitad del periodo, como en la mayoría de los países en los que hay una renovación parcial de la Asamblea. Se sienten amenazados de que una consulta popular refuerce o fortalezca más bien al presidente, que ya lo ven como un rehén de la Asamblea. Ese es básicamente el juego lamentablemente perverso que tenemos en el Ecuador, ¿no? El presidente es elegido en doble vuelta electoral, las cartas legislativas o parlamentarias ya están echadas y simplemente el Ejecutivo, luego de un par de meses, 100 días, de usted 120 días, termina rehén de los legisladores porque no se les aprueba proyectos de ley que son necesarios de acuerdo al Ejecutivo para sacar adelante su plan de gobierno, y termina prácticamente el gobierno siendo un rehén secuestrado por la legislatura. Ahora, una consulta popular podría romper este nudo gordiano o esta práctica, y eso es probablemente lo que temen muchos de los asambleístas a que usted se refiere. El portal Cuatro Pelagatos decía ayer: entonces sí habrá pronto una consulta popular, suscribe José Hernández, glosando lo que señalara en entrevista anteanoche con Ecuavisa el presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué cree José Hernández que el camino es la consulta popular? Buenos días, Miguel. Buenos días también a Hernán y a Napoleón y a toda la audiencia de Radio Democracia. Gracias, Miguel, por la invitación. A ver, yo creo que ahí se está haciendo básicamente una lectura de la entrevista. No es que en lo personal piense en este momento o esté dando mi opinión sobre si es o no ahorita necesaria una consulta. Estoy leyendo lo que ocurrió en la entrevista. El presidente de la República, en una entrevista conmigo justamente hace 20 días, el presidente no había dado, y cuando se le preguntó, no había básicamente empujado la consulta para después, por si acaso, es decir, era una posibilidad, pero la había empujado para después, anteponiendo allí los temas y las prioridades que según él tenían que ocupar el tiempo del gobierno y por supuesto del país. Y había hablado allí de reformas específicas, terminar la vacunación y empezar todo el tema de la reactivación, el tema del empleo, el tema de la inversión, etcétera. Bueno, ahora el presidente ha invertido o dado vuelta a la tortilla y ha dicho que precisamente para aquellas reformas que aparecían como una prioridad entonces y por las cuales daba por entendido que la consulta debía hacerse después, ahora esos mismos temas y esas mismas prioridades le sirven para decir que tiene que pensar en una consulta porque justamente para esos temas está habiendo bloqueo en la Asamblea Nacional. Dicho de otra forma, en estos 20 días se supone que la ministra de Gobierno ha estado haciendo allí cabildeo y ha visto
que va a ser imposible tener los votos para ese tipo de reformas. Y entonces el presidente ha vuelto a subir la consulta al escenario político. Por ende, Miguel, es fácil concluir que el presidente va a dar paso a una consulta popular, porque se entiende que han medido las posibilidades para llevar a cabo esas reformas en la Asamblea, y no teniendo eco y hablando precisamente de un bloqueo, pues se entiende que va a haber consulta popular. José, el timing es importante. Este momento goza de una credibilidad más del 70% y confianza en el gobierno luego de estos 100 días. El timing, ¿cómo ve si el régimen debiera aprovechar ese capital político en las siguientes semanas o meses? Ahí hay dos cosas, Miguel. Por supuesto que el timing es favorable al presidente, no solo por sus cifras, sino por la actuación de la Asamblea. Es decir, aquí la Asamblea se anda pegando tiros en la nuca prácticamente pasando un día. Entonces, el problema de la Asamblea es que no atina, ¿no? Ahí tienes una Asamblea dedicada a hacer exhortos, dedicada a taparse corruptelas, tapada a interpretar si un asambleísta o que esté haciendo allí trabajo o que haya eventualmente tráfico de influencias, etcétera, si tiene 8 días, 15 días, si lo debe hacer el CAL o no. Y tienes una asamblea donde justamente miembros del CAL que están sindicados de haber cometido pues este tipo de irregularidades son los que en este momento están tratando de sacar de allí al que investiga y al presidente de la Comisión de Fiscalización. Todo eso es impresentable para el país. Es decir, este es un país, Miguel, en el cual, pues, o sea, cualquier balance que se haga es poco al lado de la situación real del país. Un país en plena pandemia, con crisis económica, sin empleo, con inseguridad, un país con altísima deuda, con gran déficit fiscal, y a eso se agrega pues todo este espectáculo de una asamblea que al parecer es sorda y ciega y se está suicidando. Entonces, ahí hay dos elementos. Uno, el timing es bueno para el presidente por sus cifras, porque ha cumplido el tema de la vacunación, porque está hablando y diciendo qué va a hacer, y lo está diciendo abiertamente al país. Y dos, porque la asamblea realmente no da la medida. Agrégale, Miguel, a esto el tema de que la presidenta de la asamblea, que a veces tiene cuestionamientos, sea de fanáticos de ella, de seguidores desde su provincia, o sea, eso da una idea realmente muy pobre, muy parroquial de lo que debe ser de lo que es la Asamblea y lo que debe ser la Asamblea Nacional. Entonces, me parece que esos dos elementos, para no buscar otros, pero sí hay otros, me parece que esos dos elementos hablan de que efectivamente el presidente tiene el viento a favor para una consulta popular en este momento. Doctor Napoleón Saltos, ¿cómo ve este tema de la consulta popular convocada por el presidente Lasso como una posibilidad inmediata? Buenos días, un saludo Miguel, un saludo José, un saludo Hernán y a toda la audiencia de Radio Democracia. Para que funcione una democracia representativa hay varias condiciones, pero yo diría que en este momento hay dos fundamentales. Una, a nivel institucional, que exista una independencia y un contrapeso de poderes, particularmente en este momento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y una segunda, que la institucionalidad del Estado responda a las aspiraciones que tiene la población frente a los problemas que se está viviendo en este momento, sobre todo a la crisis tanto de salud como a la crisis económica que atraviesa la población. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Tenemos un Ejecutivo que tiene su propio programa, ha anunciado su programa, y ese es el tema de fondo, ha anunciado que para afrontar esta crisis
va en una línea de aperturismo hacia la economía internacional, a una línea de privatizaciones, a una línea de reforma tributaria, y tiene preparado ese programa que corresponde a su visión, a una visión, llamémosle, de mercado libre, y va en esa dirección. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno? Que para ese programa no tiene las condiciones dentro de la Asamblea y por lo tanto está proponiendo la consulta como una salida. Aquí viene un tema que debiéramos evaluar más allá de la actuación de tal o cual poder. La democracia fundamentalmente es la capacidad. En el país no solo hay el programa del Ejecutivo. Las elecciones dejaron otros programas también en el escenario político y en la actuación, particularmente en el espacio de la Asamblea. El Parlamento es el espacio de esa diversidad. Entonces, si es que el Ejecutivo busca únicamente su programa y asegurar ese programa sin ver esa diversidad, vamos a tener diversos conflictos. La pregunta no es solo si es que tengo este programa, obtengo una mayoría y por lo tanto funciono en torno a ese programa, sino que la democracia debe garantizar el acuerdo en la diversidad. Es verdad que en este momento el Parlamento, tanto por problemas internos como por la composición que tiene, no ha logrado la función de la política. Lograr que la Asamblea, en lugar de un debilitamiento, encuentre su ruta a través, en lo inmediato, por lo menos de dos acciones. Uno, la autodepuración. Una Asamblea que tiene problemas en el campo ético, en el campo del manejo de sus funciones, tiene que fortalecerse desde adentro en una autodepuración en donde la lucha contra la corrupción, y estoy hablando de la corrupción de la Asamblea, no puede ser manejada instrumentalmente para debilitarla y para crear condiciones en el timing para una consulta que la disuelva. Esto puede llevarnos a repetir historia que ya tuvimos en periodos anteriores. Recordemos, en el periodo de Rafael Correa, el problema que él veía era el de la justicia y creó condiciones para meter la mano en la justicia. Hoy día, que no se repita la historia de que se ve como dificultad la Asamblea, estoy señalando que es una Asamblea débil, estoy señalando que es una Asamblea que tiene que resolver sus problemas, que no se cree condiciones para meter y entonces hablar de que hay una gobernabilidad. El problema del país es muy complejo para únicamente ir en esa dirección y no buscar una respuesta, primero a nivel institucional, aunque el tema fundamental es qué se responde a los problemas que vive la población de desempleo, a los problemas que se vive en este momento de la crisis económica. Napoleón, autodepuración de la Asamblea, muy importante. Sin embargo, en la práctica vemos que hay sectores que buscan sacar al presidente de la Comisión de Fiscalización precisamente porque le salpica investigaciones, y una de las personas que está cuestionada por el proceso que está siendo investigado, la segunda vicepresidenta, es una de las que vota para que se investigue al presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se hace una autodepuración con esas condiciones que están ocurriendo hoy en la Asamblea? Creo que la Asamblea le está debiendo al país precisamente en el primer punto que tiene que garantizar, que es el manejo de la política desde la ética, y en este sentido, desde todos los lados, desde la opinión pública, desde la acción de la sociedad y desde la acción de los otros poderes, hay que contribuir a que ese paso se realice. Creo que hay problemas como los que usted señala. Efectivamente, la vicepresidenta tendría en este caso que dar un pie al costado para que la Asamblea cumpla su función.
aunque no creo que el tema fundamental es si el tema del presidente de la Comisión de Fiscalización, que ha realizado una primera labor de evaluación. Pero yo quiero señalar que incluso respecto a eso hay que hacer una evaluación integral de la Asamblea. No únicamente concentrarse y focalizar tal o cual aspecto, tal o cual caso. Por experiencia, les señalo que una de las fuentes de este debilitamiento de la Asamblea es que los asambleístas, o anteriormente decíamos los parlamentarios, llegan con el aval de un determinado partido. Inmediatamente se instala la Asamblea, ¿y qué es lo que sucede? Se declaran independientes, cambian de camiseta y se adscriben al poder, se adscriben a otro partido. Ese es uno de los problemas fundamentales. Ahora tenemos alrededor de 16 asambleístas que se cambian de camiseta y el trabajo que se hace desde otros poderes es lograr debilitar a esos partidos. Entonces el sistema de partidos es el problema, un sistema de partidos que no tiene formación política ni ética y que se va disolviendo. Y yo creo que, por ejemplo, eso hay que investigar, porque muchas veces por el bien de la patria o por la conveniencia de la República, sino que hay que analizar, digo, todos los casos, porque si no hay una autodepuración completa y hay únicamente tratamiento focalizado de uno o dos casos que terminan manejándose desde afuera y no desde el proceso que es nocivo para el país. Aquí no se trata de ver tal o cual bancada. Creo que el conjunto de las bancadas y particularmente la dirección de la Asamblea por parte de Pachacutic y por parte de la señora Yori es muy débil, no da conducción y está llevando a problemas fuertes a la democracia que vive el país. Pero si asumimos responsabilidades de depuración, si asumimos responsabilidades de lucha contra la corrupción dentro de la Asamblea, hay que tener una visión de conjunto y llegar a los problemas de fondo. ¿Cuáles han sido las reacciones en la Asamblea Nacional? Es bueno conocer. Este jueves el jefe del bloque de Pachacuti, Rafael Lucero, decía que ni siquiera le han convocado a un diálogo. Solamente son pronunciamientos. Jamás hemos recibido una invitación directa del presidente que diga vengan a sentarnos a conversar. Estos son los temas para dialogar. No nos han dicho, no nos han llamado. ¿De qué nos están acusando? La operadora política del gobierno es la ministra de gobierno, perdón la redundancia, Alexandra Vela, y ella este jueves aquí en Democracia dijo que sí ha conversado con miembros del bloque de Pachacuti. Yo en varias oportunidades me he reunido con el jefe del bloque de Pachacutic, con una de las asambleístas del bloque de Pachacutic que le acompañó y para consultar con él cuál es el mecanismo apropiado, respetuosamente, para manejar la relación institucional entre el gobierno a través del Ministerio de Gobierno y el bloque de Pachacutic en Asamblea Nacional. Por ello, entre estos dimes y diretes que no me han llamado, que no he conversado, que el Ejecutivo sí ha conversado, la ministra de Gobierno anuncia como un recurso último, un recurso constitucional, la consulta popular. Hay que tener en cuenta que el pueblo ecuatoriano votó un programa de gobierno y ese programa de gobierno es el que el presidente de la República y todos los funcionarios del gobierno estamos tratando de llevar adelante. Me parece a mí que es importante y yo continuaré en esa línea tratando de mantener ese diálogo abierto con todos a pesar de los mensajes negativos que se puedan escuchar. Si es que al final del día esos acuerdos no se producen en temas que son fundamentales para el país, entonces tendremos que hacer uso de las herramientas que la Constitución y el régimen democrático permiten para zanjar los problemas. Porque lo que no podemos hacer es quedarnos parados en el mismo terreno. Si nos quedamos parados en el mismo terreno, no solo es que el problema se va a mantener, sino que el problema se va a agudizar. Y es obligación del gobierno solucionar esos problemas. Doctor Hernán Pérez Luz, con estos ingredientes, ¿todos los caminos conducen a la consulta popular? No necesariamente.
No necesariamente. Yo creo que la exposición que hizo el doctor Santos es muy adecuada, ¿no? Hay dentro de la Asamblea, obviamente, una diversidad de puntos de vista que de alguna manera representan al país. Eso es no solamente en nuestra legislatura, sino en todas las legislaturas del mundo. Eso es de la esencia de las legislaturas, ¿no? Y obviamente el presidente tiene su plan de gobierno, como bien lo ha dicho la ministra, pero no necesariamente tiene que ese plan de gobierno imponerse y simplemente aceptarse del todo. Yo creo que sí es necesario que el presidente inicie diálogos, que conversaciones, va a tener que ceder en algunos puntos. De alguna manera lo ha hecho. Yo recuerdo el presidente durante su campaña electoral hasta cuando tomó posesión del gobierno, ha cambiado en algunos aspectos, ha ido evolucionando, eso es natural. Y yo creo que también debe haber una muestra de seriedad y de razonabilidad por parte de los bloques legislativos. Lo que sucede es que estamos viviendo diríamos yo, el escenario de trasfondo, es la historia del país. Lamentablemente, esta práctica que tenemos en el Ecuador, el doctor Santos ha dicho una de ellas, que es este cambio de camisetas. Se podrían decir muchas otras, ¿no? El tema del tráfico de influencias, el tráfico de cargos, es como que si no podrían los legisladores vivir sin ese tipo de prácticas, ¿no? El de oponerse por oponerse o el de proponer soluciones demagógicas, el de estar pensando en las próximas elecciones, en este caso ya seccionales. Es decir, es complicado, la verdad, lamentablemente no vemos por parte de la Asamblea. Esperamos todavía que haya una reacción de autodepuración o de autoanálisis. Por ejemplo, yo para poner cosas muy concretas, yo considero que el CAL, esta comisión, lo que sea legislativa, tiene un poder extremadamente grande. La Constitución no permite o no hay cabida en la Constitución para las funciones que la ley secundaria le ha otorgado al CAL. Piénsese solamente en un tema. El Comité de Ética, la Comisión de Ética, no tiene la facultad que tiene toda comisión de ética en el mundo de las legislaturas para separar a los legisladores o suspenderlo. Simplemente recomienda al CAL. Entonces ahí hay un problema que yo creo que podría resolverse. Y así por el estilo. Sí podrían los legisladores iniciar dentro de su ámbito algún tipo de reformas y de cambios, ¿verdad? Para agilitar y modernizar el proceso legislativo. El tema del cambio de camisetas debería ser sancionado, regulado, o al menos de alguna manera presentar condiciones para disuadir este cambio de camisetas. Fortalecer el sistema de partidos políticos, ha dicho el doctor Santos. Estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Por qué no iniciar entonces una gran reforma constitucional y legal que vaya en ese sentido? Pero enseguida tenemos el bloqueo de partidos minoritarios que ven en eso una amenaza, ¿verdad? El presidente Correa se encargó de pulverizar el débil sistema de partidos que teníamos con la idea de que gracias a esta democracia y estos derechos de participación pues, inconmensurables, prácticamente cada cantón, cada barrio, cada provincia puede tener un candidato a la presidencia, puede tener partidos y movimientos regionales, cantonales, etcétera. ¿Y en qué terminó? En que tenemos 280 organizaciones políticas registradas en el Ecuador. Usted comprenderá que eso es imposible, ¿no? No, Miguel, eso es imposible en el Ecuador, que el Ecuador tenga 280 visiones ideológicas sobre el futuro del país. Todos estos temas, la Asamblea es el lugar, es el foro adecuado para un gran debate nacional, pero lamentablemente lo que vemos es una conducta que va en vía contraria. Y esa frustración, que yo comprendo a la doctora Vela, es la que está llevando al presidente a decir, bueno, si con este monstruo yo me voy a enfrentar, con esta historia del pasado que sigue presente, vamos al país, vamos al pueblo, vamos directamente a la ciudadanía que tome una decisión, porque si de lo contrario me voy a estar como hundiendo en un pantano, ¿verdad? Y no voy a poder sacar adelante mi proyecto de reformas o de desarrollo económico, y simplemente vamos a terminar siendo rehenes de los dueños de los partidos políticos en la Asamblea. Ese es un poco el balance que creo que está llevando al gobierno a ver que no hay otra salida que el de la consulta popular.
Doctor Hernán Pérez Luz, ¿en qué pudiera ceder el gobierno, como usted señala, y cuál debiera ser la posición de la Asamblea Nacional? Bueno, es que no conozco los proyectos de ley, no están concretados. Estoy hablando en términos muy generales. Habrá que esperar un poco el planteamiento de la reforma económica. Se escuchan rumores de por dónde van los cambios, pero efectivamente habrá que estudiar. Yo creo que es una necesidad. El presidente ha sido muy enfático, por ejemplo, que no va a haber un cambio en el tema de los subsidios de los combustibles. Bueno, entonces busquemos en qué se va a usar el dinero que se ahorra el Estado ecuatoriano eliminando ya finalmente estos subsidios. Sí, yo creo que las fuerzas políticas pueden entrar en una negociación. Lamentablemente en el Ecuador, ya lo estamos viendo, ¿no? Antes de que se llegue a conocer el proyecto de reforma económica, ya algunos partidos, algunos grupos han dicho que van a votar cualquiera que sea la propuesta económica, claro, o la propuesta de ley que se presente. Ese es el contrasentido, doctor Pérez Luz. No conocen los contenidos y ya anuncian oposición y demuestran malestar. Exactamente, lamentablemente esa es una práctica muy acentuada en el Ecuador, Miguel, y pensábamos realmente con mucha esperanza de que esto iba a cambiar en esta legislatura. Pero aquí debo recordar la famosa frase del doctor Raúl Clemente Huerta, un político ya de mucho tiempo atrás. Él era presidente de la Cámara de Diputados y al terminar la sesión de la Cámara de Diputados se le acercaron los periodistas y dijeron, bueno, hay una crítica generalizada sobre lo mal que ha sido la Cámara de Diputados este año, ha sido terrible, doctor Huerta, ¿cómo es posible? Y le dijo, sí, es probablemente que tenga usted razón, pero hay algo que le quiero decir, estoy seguro que la próxima va a ser peor todavía. Bien, y de eso podemos recordar anécdotas de Asad Bucarán, el Malín, cuando se le pedía que, lo que usted dice, doctor Pérez Luz, que hay que ceder, y él decía jocosamente, esa pregunta se hace y se plantea a las chicas. Eso decía Asad Bucarán en forma jocosa. José Hernández, ¿es viable un cambio en el esquema político que permita darle gobernabilidad al Ecuador? A ver, Miguel, permíteme solamente, para responder tu pregunta, referirme un poquito a lo de Napoleón y lo de Hernán. Me parece que lo que están planteando pues es lo que se supone debería hacerse en unas democracias maduras, ¿no? Es decir, disiento un poco con Napoleón cuando dice que hay un programa que ganó y como hay otros, pero si ganó uno tiene prelación, eso todos lo sabemos. El presidente Biden en Estados Unidos no está gobernando con el programa del presidente Trump, no está gobernando con él, está gobernando con el que él propuso y el que ganó. Entonces me parece que, y esa es la alternancia, y esa es la lógica, ¿no? Pensar que se hace un sincretismo a cada vez que alguien gana y hay un sincretismo que es el que gobierna, pues eso no ocurre, eso no sería democrático. Bueno, los países no terminarían nunca de ponerse de acuerdo para saber por dónde se van. Entonces, me parece que ahí hay... Ahora, el segundo tema que tengo para hacer una acotación sobre Napoleón es que da la impresión de que hay un programa que ganó y como es casi contrario al país, entonces habría que mirar dónde están los otros programas que sí son tinosos para el país. Es decir, el aperturismo. ¿Y el aperturismo qué tiene de malo? Es decir, ¿qué tiene de malo? Hay que buscar mercados para poder hacer que el comercio funcione y que entren dólares al país. O sea, el aperturismo per se no es una mala palabra, ni es una mala práctica. Que haya que negociar en función de las aperturas los intereses del país y protegerlos, pues por supuesto. Pero eso no es un mal tema. ¿Qué de malo tiene negociar una reforma laboral para que haya más empleo? O sea, aquí hay intereses que son del país. El grave problema, y ahí voy a lo de Hernán está planteando el tema de lo que es y lo que todos pensamos cuando se piensa en democracias maduras. Pero lamentablemente no es lo que ocurre en el país y también él lo ha dicho, no ocurre. Bueno, el problema entre el uno y el otro, de lo que dice Napoleón y lo que dice Hernán, es que podríamos llegar a decir, ok,
Entonces, miremos lo políticamente correcto y veamos si lo podemos aplicar. Y no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque tanto el uno como el otro, y lo que tú puedas decir, Miguel, y lo que yo pueda agregar, estamos todos convencidos de que si el país está estancado es porque eso que normalmente todas las personas sensatas pensamos, pues no se ha cumplido en el país, no se ha cumplido. Y entonces el país está bloqueado. No está bloqueado ahorita, el país está bloqueado hace muchos años. Y cuando se desbloqueó con Correa, ¿no? Porque tuvo 100 asambleístas, porque tuvo muchísimo dinero, porque pudo hacer política clientelar, por miles de motivos, él tampoco negoció. Entonces lo que hizo fue imponer, pero ahí sí a rajatabla, es decir, a rajatabla. Entonces, claro, el país anda entre esas dos lógicas, o buscar a alguien que imponga todo, o no poder negociar. Y entonces, en este momento, el tema es cómo salimos del inmovilismo. Ese es el problema fundamental. ¿Cómo salimos? Entonces, lógicamente, como dice Napoleón, el tema debería ser que la Asamblea sea sensata, que tenga una buena presidenta, que tengan lucidez, que se autodepuren y que tengan sensatez para decir, ok, señor presidente, usted quiere aperturismo, señor presidente, usted quiere mayor empleo y quiere otra ley laboral, discutamos sensatamente. Eso no ocurre. Es que ese es el problema del país, eso no ocurre. Entonces no vale hacer lecciones de lo políticamente correcto. Lo que toca decir, y lamentablemente, es llegar a decir cómo desentrabamos, cómo hacemos para destrabar el país. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el país sensatamente pueda tener una ruta que le dé trabajo, que haga entrar dólares, que pueda proteger a los más pobres, que pueda dar desarrollo a las regiones más atrasadas, ¿no? Yo he propuesto desde hace muchísimos años un plan Marshall, ¿no? Una suerte de plan Marshall interno para todas las regiones indígenas y las regiones más pobres del país. Es decir, todo lo que hemos pensado como demócratas, como gente sensata, pensando que el país tiene que tener un norte, tiene que salir de estas cosas que de memoria las conocemos. Lo que dice Napoleón, lo que dice Hernán, o lo que podamos decir nosotros, de memoria lo conocemos. El país es así. El grave problema es, vamos a seguir así. Ese es el problema. Porque darle sensatez a la Asamblea, y lo estamos viendo, no es posible. Entonces, me parece que la consulta popular, siendo una herramienta que no busca la disolución de la Asamblea, no está aquí buscando no respetar la democracia. Es una herramienta constitucional. Me parece que la Asamblea, la consulta popular, Miguel, va a ser la herramienta que el país, lamentablemente, por la insensatez, por la ceguera, por la desidia de muchos grupos políticos, etcétera, bueno, y ahí están todos, no estoy haciendo de un solo lado. Pues por eso mismo el país tendrá que, si quiere tener viabilidad y un norte, le va a tocar al presidente llamar a una consulta popular. Doctor Napoleón Saltos, no queda otra alternativa que la consulta popular si, como dice José Hernández, no hay sensatez en la Asamblea para discutir. No se trata de aceptar todo lo que envía el Ejecutivo, pero sí para hacer reformas y cambiar esto. Aquí se ha señalado uno de los problemas que tenemos, además del económico y del de salud, es que estamos en una crisis política, en una crisis de cómo funciona la democracia. Hay que ubicar por lo menos algunas de las causas, por hoy pongámosle de las responsabilidades. Si es que se señala que la causa absoluta es la situación de la Asamblea, es no ver el problema en su conjunto. Voy a tomar un solo punto que por estar en escena política nos permite ver por dónde a nivel institucional podemos manejarnos. Uno de los problemas que hay en la Asamblea es que los asambleístas se han dedicado a buscar cargos. Es decir, sigue esta política de una democracia de cargos.
Pero allí hay doble responsabilidad. No solo el que pide, sino también el que da. Entonces no es una responsabilidad meramente de la Asamblea, es una responsabilidad también del Ejecutivo. Porque si el Ejecutivo no entrara en ese tipo de cabildeo, recuerden que el ministro de Uniones, solo dejo ahí. Entonces hay una corresponsabilidad. Y eso es lo que tenemos que ver si es que queremos salir de este eterno ciclo, como dice José, de una democracia que no puede avanzar, de una democracia que siempre regresa al mismo punto, de una democracia en donde estamos permanentemente buscando cómo ejercer una presión para un control del conjunto de los poderes. Ese camino ya lo ensayó Correa y tuvo una salida que ha sido criticada. Bajo otras formas vamos a ir en la misma dirección. Esa es la pregunta que hay que plantearse. O hay que hacer un esfuerzo, y yo diría que aquí viene un camino. ¿Cómo elevamos el debate de estos problemas y de esta política de espectáculo, de una fiscalización que es instrumentalizada, etcétera, etcétera? Elevamos a un debate programático. Para mí el problema es que aquí hay diversos programas. Es verdad lo que dice José, hay un programa que ha triunfado en el Ejecutivo, pero el Ejecutivo no es todo el poder. Allí creo que hay una confusión. Ha triunfado un programa y habrá que ver qué es lo que se planteó durante la campaña y qué es lo que se plantea ahora. En todo caso, hay un programa que tiene... En el gobierno, ¿cuál es el debate? No es el debate sobre el programa. Yo diría que el debate existe entre los gradualistas y los que quieren un programa directo, un programa de shock. Ese es el gran debate que hay dentro del gobierno. No es el debate sobre el tipo de medidas que tienen que tomarse. Pero hay otros programas que operan dentro del Parlamento. Aquí viene la comprensión de lo que es la democracia. El Parlamento es el espacio de la diversidad. Hay otros programas que no podemos silenciarlos. Cualquiera de los temas que tomemos, tema laboral. Hay una línea que plantea el gobierno que es la flexibilización laboral. Cuando tenemos un tema, voy a concretar, únicamente el 30% de la población, y con la pandemia parece que ha bajado, no hay cifras todavía, un 25% de la población tiene empleo completo. Tenemos un 75% de gente que no tiene esquemático. Ese 25%, distribuirlo, duplicarlo a través de un sistema de horas. Eso no tiene una salida de fondo. O a través de una flexibilización de tiempos o de formas de contratación. El problema es cómo vamos a una reactivación productiva. Entonces, ¿cómo elevar? Ha dicho que no tocará los beneficios, no tocará los beneficios de quienes ya tienen pleno empleo, sino unas nuevas fórmulas de contratación para dar salidas a esta crisis de empleo. Correcto, eso es lo que tenemos que debatir. No es únicamente distribuir las fuentes actuales, sino crear nuevas fuentes. ¿Eso a qué está ligado? Y aquí sí puede haber un acuerdo, porque cuando hablamos de diversidad de programas en un país, con un programa que predomina, que es el programa del Ejecutivo, la tesis o la pregunta que nos hacemos para destrabar es, ¿puede haber acuerdos sobre temas fundamentales? ¿Puede haber acuerdos, por ejemplo, sobre una reactivación productiva urgente en donde todos los sectores contribuyan? No solo el tema laboral, está el tema de la banca, está el tema del comercio, está una visión de conjunto de país. Me parece que ese esfuerzo es el que correspondería a los gobernantes, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, y correspondería sobre todo a la opinión pública, porque en este momento nos estamos autoconduciendo a una supuesta salida única que es la consulta. La consulta, ¿a dónde nos va a llevar? No es que hay que negarla, es un recurso constitucional, pero ¿a dónde va a llevar? Es a una confrontación
por el tipo de temas que se está planteando. Si una consulta acude para destrabar estos temas fundamentales y hay preguntas de fondo sobre la economía, si hay preguntas de fondo sobre lo que le preocupa a la población, creo que puede ser un paso adelante, porque aquí, además del cuello de botella que tiene el gobierno en referencia a la asamblea, hay un segundo cuello de botella, la expectativa que tiene la población, la posición que pueden tomar determinados actores sociales. Y creo que allí también, en lugar de demonizar los criterios que pueden tener algunos sectores, incluido el movimiento indígena o ISA, que se le ha convertido otra vez en el gran fantasma que se opone a la solución del país, creo que hay que abrir un diálogo también con la sociedad. Me parece que allí hay un cauce. Yo todavía miro con posibilidades, con cierta expectativa de que podemos dar una salida a esta crisis reiterativa que tiene la democracia, el funcionamiento de los partidos, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y sobre todo, porque si no damos esos pasos, la gravedad de la crisis que vive el país es tan profunda que los afectados serán los de la población y los más necesitados. Una de las coincidencias en este debate ha sido la necesidad de ir a un diálogo, y decía José Hernández, diálogo con sensatez. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿cómo ir a ese diálogo tan necesario? Y no solo con el sector indígena, como decía Napoleón Saltos también, sino con los diferentes actores y sectores del Ecuador, cuando de por medio hay ciertos discursos, lastimosamente hay que decirlo, del siglo pasado, como es que se derogue el tema del decreto del subsidio de los combustibles. El presidente ya ha dicho que no. Sin embargo, se insiste, se pone por delante esto. ¿Cómo ir a un diálogo con sensatez que encuentre salidas, que es lo que quiere el Ecuador? Por favor, su audio. El audio, Hernán. Si tuviera respuesta a su pregunta, estaríamos, como dice bien José, en una democracia madura. Lamentablemente veo muy difícil. Vea, yo creo que yo soy amigo también de los diálogos, de las negociaciones. Creo que la política es el arte de negociar y de avanzar, pero avanzar en una dirección. El problema es que en el Ecuador tenemos lamentablemente, tenemos como 7, 8 o 20 direcciones. Repito, tenemos 280 organizaciones registradas en el Consejo Nacional Electoral como organizaciones políticas. Entonces, imagínense, es complicado, es difícil. Y por otro lado, tenemos una bomba de tiempo. Yo veo el escenario que plantea el doctor Saltos, sentarnos a un gran debate nacional, a una gran discusión. Ya lo hemos iniciado, ya lo hemos tratado de hacer, ya se ha iniciado, pero volvamos a hacerlo. Todos los ecuatorianos tengamos varias visiones, varios conceptos sobre el tema, y ahora resulta que ya nos coge el fin de año, nos coge el siguiente año y seguimos debatiendo, y hasta mientras pues la pobreza aumenta, el desempleo se acelera, perdemos oportunidades de tener acuerdos comerciales, otros países avanzan. Es decir, esa es un poco la disyuntiva, ¿no? Yo sí creo que necesitamos dialogar, es evidente eso ahí, pero dialogar sobre temas ya concretos y específicos, y sobre todo mirando hacia dónde va el Ecuador. Porque si nos ponemos en un dogmatismo de que queremos regresar al Ecuador o llevar al Ecuador a unas utopías que no son viables en nuestra historia y en nuestro futuro, realmente no vemos que ya no hay un diálogo, pues ahí simplemente hay una sordera de parte y parte, ¿no? Yo creo que sí se puede conversar, sí se puede dialogar, pero hasta mientras, Miguel, el tiempo corre, el reloj avanza, la pobreza se aumenta, el problema del narcotráfico está presente en el Ecuador, es un problema muy serio que tenemos que tomarlo en cuenta. Hay una serie de problemas, la dolarización se debilita, el crecimiento económico, el país crece apenas desde hace años, inclusive durante la época del Correato, no llegó a crecer sino al máximo al 3%. Debemos pensar en un país que crezca al 6, 7, 8% anual. Tenemos que salir de una pobreza enorme, gigantesca, pero no. Los señores legisladores llegan a la legislatura y están pensando en este momento en las siguientes elecciones, en cómo ponerle una zancadilla a Fernando Villavicencio, a cómo quitarle protagonismo a tal asambleísta, o cómo
conseguir cargos públicos para dentro de la Asamblea, porque ya no se trata ahora del tráfico tradicional de influencias fuera de la Asamblea, sino que ahora se están rematando cargos públicos dentro de la Asamblea. Napoleón ha hecho una acotación, ¿no? Dice que un ministro ha tenido 50 conversaciones con los diputados. La pregunta es, en el fondo, si no hay esas conversaciones, ¿qué hace el Ejecutivo? Yo comprendo la posición que debe haber de lado y lado, pero el país ha creado un sistema tal que si un ejecutivo absolutamente no tiene ningún tipo de relación con miembros de la Asamblea, prácticamente se hunde. Entonces tiene que haber algún tipo de diálogo. Lo lógico es, como bien todos creemos, que debería haber un diálogo con respecto a la aprobación de leyes. Pero por otro lado, tenemos que también reconocer que un diputado o un asambleísta que llega no puede desentenderse de los problemas de su provincia, no puede desentenderse totalmente de las necesidades básicas de los electores que lo han llevado a la asamblea. En todas partes del mundo se ve esta relación que tiene que el diputado o el senador o el representante o el asambleísta de alguna manera comunica al ejecutivo las necesidades y busca dar una solución a las personas que lo eligieron. Pero obviamente en el Ecuador no funciona así. En el Ecuador lamentablemente hay una suerte de chantaje implícito permanente. ¿Qué solución hay? Bueno, por ejemplo, pasemos una ley de lobbies, reconozcamos, admitamos la realidad. Hay grupos de intereses privados, digamos, muy poderosos o no tan poderosos, pero grupos de intereses, ya sea ecologistas, empresariales, de todo tipo. Debemos llevar un control, un registro, una revelación. Yo creo que el código de ética, por ejemplo, del presidente Lasso ha sido una novedad, ha sido una cosa muy importante. ¿Por qué no discutir a nivel nacional cómo no pasar una legislación de ética como tiene la mayoría de los países del mundo? En muchas partes, casi en todas partes del mundo, hay unas leyes, no códigos de ética a través de decretos ejecutivos, sino leyes orgánicas, serias sobre cómo se conduce la función pública. Pero de la Asamblea no hemos escuchado nada sobre el tema, no parece ser esa una prioridad. Y así por el estilo, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos ir adelante en un gran diálogo nacional. Yo creo en eso, pero lamentablemente el tiempo nos apremia y si vamos a estar con estas posiciones tan radicales de que no conozco el proyecto de reforma económica del presidente, pero ya estoy diciéndole que no lo voy a aprobar, no veo, obviamente la tentación, más allá de la tentación, la salida podría ser consúltele al país, consúltenos a nosotros. Bueno, esa es la democracia directa al final del día. Veamos nosotros, porque los ecuatorianos hemos estado acostumbrados a ser simplemente convidados de piedra en esta pugna de poderes. José Hernández, diálogo previo, pero sobre temas que sean viables, que busquen las soluciones de los más necesitados, en general del empleo, la seguridad, y no anteponer emblemáticamente, como se repite hasta ahora, aunque el presidente ha dicho que no va a derogar el decreto de los combustibles, se repite que se derogue ese punto. Miguel, aquí hay un tema de actitud, ¿no? Me parece que eso, yo creo que el país está en un momento donde por la personalidad de Lasso hemos llegado a un punto en el cual debimos haber resuelto esto como país hace muchos años atrás. ¿Cuál es la posición de Lasso este rato? La posición de Lasso es la de un ejecutivo, ¿no? Es una persona que no espera que el canciller vaya a llevar una carta, ¿no? O a enviar una carta enviando al segundo secretario del tercer piso, del cuarto nivel, del no sé dónde, sino que Lasso coge la carta y va y se la lleva al embajador, como hizo con el embajador de China, ¿no? Y eso no es diplomático, eso no entra en usos y protocolos, pero fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque necesitaba las vacunas. Entonces, estamos frente a un ejecutivo, ¿no? Es una persona que no está mirando cuál es la diplomacia, los tiempos, midiendo, ¿no? Entonces, o que llama directamente al teléfono a los embajadores, a quien sea, y eso no se usaba, entonces, pero él lo hace. Entonces estamos frente a una persona
que por su carácter, por su forma de ser, es un ejecutivo, requiere resultados. Y él sabe que el país está esperando resultados, no solamente de él, de la clase política, porque el país está necesitado de resultados, no de más retórica, no de más protocolos, de todas estas formas, ¿no? En las cuales parece que se hace mucho, pero en el fondo no se llega a ningún resultado. Y yo creo que, Miguel, el primer tema es la actitud. ¿Y cuál es la actitud en este momento? Hay necesidad, el país, no Lazo, no la asamblea, no, el país requiere pragmatismo, resultados urgentes. ¿Y qué es lo que uno ve en la asamblea? Alguien en la asamblea está diciendo, sentémonos a discutir del empleo, sentémonos, señor presidente, lo estamos esperando porque queremos en 3 días, en un diálogo de 3 días llegar a estos acuerdos. ¿Alguien ha dicho eso? No. El país está volviendo a esas formas y a esos usos en los cuales todo se enreda, todo se vuelve políticamente correcto. Ahí sí nos acordamos de las formalidades democráticas, de los papeles, de quién cumple cada rol, etcétera, pero no hay resultados. El país no está en resultados, el país político. Entonces me parece, Miguel, que el primer tema es la actitud. Y yo creo que, por ejemplo, cojo el caso de lo que tú dijiste del tema de los combustibles. El señor Issa, que no es un demonio, es un hombre político, y le hemos criticado como hombre político, Napoleón, no lo hemos demonizado. No, él es un actor político y por tanto es un interlocutor político que, con todo respeto, y porque es así, hay que preguntarle cosas como a cualquier otro político. Eso es respetarlo. Otra cosa sería verlo de otra forma que no corresponde. Y eso es lo que hay que hacer, es respetarlo como hombre político, como líder, como dirigente indígena. Bien, el señor se le está obsesionado con el tema del tema de los combustibles. Y Lazo, en la entrevista con Ecuavisa, ¿no?, dijo, ¿qué hizo con los transportistas? Los llama y les dice, a ver, ustedes están obsesionados con el tema del diésel. A ver, veamos. ¿Cuánto es el diésel en los costos fijos de su negocio? ¿Cuánto es? Y se da cuenta que es el 5%, máximo el 7%. Y el Lazo dice, bueno, ¿y qué pasa con el otro 93% de sus costos fijos? O sea, tiene que racionalizar el 93%, no el 7%. Ahora, si quieren que yo les mantenga el diésel y que el Estado, todos paguemos por eso, ¿prefieren eso o que les bajemos a ustedes los costos de ustedes? Aranceles, llantas, carrocerías, aceites, etcétera. ¿Qué prefieren? Entonces, hay otra forma de abordar los problemas. Ese hecho de decir es esto o no es nada, eso es del siglo pasado. O sea, no hay versatilidad, no hay entendimiento de lo que es la complejidad y que, por supuesto, y la diversidad. Pero dentro de las soluciones hay versatilidad, hay que buscarla, hay que encontrarla, hay que llegar a negociar. Pero no se puede decir, vamos a negociar con una cámara de televisión para que mis bases me vean lo bueno que yo soy, lo imperturbable que soy, no, y llegamos a nada. Eso es crear condiciones para abortar lo que supuestamente se está pidiendo. Entonces, Miguel, hay un problema en el país que es de actitud, hay un problema que es de versatilidad, de riqueza en cuanto a la creatividad de lo que tenemos que hacer como sociedad para avanzar. Pero sobre todo, Miguel, creo que hay un tema fundamental y la pregunta es, ¿quién quiere solucionar problemas? ¿Y quién se regodea en este sistema que lleva al inmovilismo al país? Y me parece que para que haya esas preguntas y se pueda generar una solución, yo soy partidario de que vayamos a una consulta popular, porque esos nudos que Hernán, los nudos gordianos de los cuales evocó Hernán, no se van a romper si la gente no entiende que estamos cambiando de época, que hay intereses que defender, que hay causas justas, pero que hay formas también de defenderlas, que hay una creatividad y una versatilidad que deben aflorar y que deben estar sobre la mesa,
y que lo que importa aquí son los resultados. Yo pregunto, y con esto termino, Miguel, ¿qué es lo importante para el señor Issa y la comunidad que él representa? ¿Los subsidios que pueden ser focalizados o todo el programa para las comunidades indígenas que deberíamos como país estar pensando? Todo el programa agrícola, de salud, de educación, de caminos, todo el programa de desarrollo, de tecnología, de ver qué está pasando con los jóvenes en el campo, de dar una solución a eso. Y que Issa esté preocupado y que haya comunicado al país que la preocupación son los combustibles, cuando eso se puede focalizar y se debe focalizar y se puede solucionar. Me preocupa, Miguel, que ese sea el programa de Issa y no el bienestar de sus comunidades. Ahí hay un programa político que no es conforme a los intereses de sus comunidades indígenas, en las cuales muchos demócratas sí estamos pensando. Doctor Napoleón Saltos, diálogo con sensatez, pero tratando temas viables que solucionen los problemas y no emblemáticos como se ha señalado el de los combustibles. La política, si bien se desarrolla a nivel institucional, sobre todo tiene que ver en la relación entre el Estado y las demandas que tiene la población. Y creo que allí podemos encontrar un cauce sobre los temas que debieran abordarse para entrar en lo que podemos orientar que es un diálogo programático. Ubicar cada una de las medidas en el contexto de la respuesta a la crisis que estamos viviendo en el país. La política no es solo timing, tiempo, sino que también son intereses, y estos intereses en determinados momentos llegan a lo que podríamos llamar fronteras o problemas, líneas de confrontación, líneas de conflicto. Y es allí donde tiene que darse el debate. No, está uno de los temas, el aspecto del manejo que ahora se está dando de una referencia de precios internacionales, sino sobre todo de cómo este tema se liga a la reactivación productiva. Pero en realidad hay otros aspectos que estamos viendo que son los que en el horizonte se presentan como punto de conflicto. Vamos a un aspecto. El presidente, entre sus acciones en estos 100 días, ha tenido un decreto para acentuar la política extractivista de la minería. Y se conoce que en el país, no tal o cual personaje o tal o cual diputado, hay una corriente que se manifestó en el proceso electoral de un reclamo de defensa de la nacional. Estamos frente a un tema mundial, el tema del calentamiento global, el tema que ha sido anunciado. La ONU nos señala que se nos agote el tiempo. Estamos al borde de una situación irreversible, no para el Ecuador, sino para la humanidad, mediante políticas que han cercado a la naturaleza. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es acentuar el extractivismo. La respuesta es acentuar la extracción de petróleo. Pasamos de 500.000 barriles diarios a 1 millón de barriles diarios. Vamos a una expansión minera. ¿Cómo abordamos este debate? ¿Cómo abordamos no únicamente de la crematística, aquí necesito más fondos, sino que es un problema integral? Y estoy hablando de que no solo es un problema nacional de determinados ingresos, aquí hay un problema de visión de la humanidad. Si es que no ampliamos la mirada y tenemos únicamente esta visión de la coyuntura inmediata, de que no hay más salida que la consulta, de que hay que resolver este problema, y no vemos la naturaleza de la crisis que vivimos en el... Creo que vamos a repetir historia. Y allí la responsabilidad sí es del Ejecutivo, es del Legislativo, pero es responsabilidad también nuestra, cómo ampliar esa mirada. Estoy poniendo un tema. Igual podríamos abordar otros temas que sabemos que van en el camino del conflicto, si es que no pensamos en el país en su conjunto. Y si no pensamos incluso con una mirada respecto a lo que sucede continentalmente. Yo sí me hago una pregunta.
Si es que vamos en el camino que hoy se ha planteado, ya ha habido otros países que han recorrido ese camino de los tratados libres de comercio, y no estoy condenando, creo que hay que debatirlos, de una línea de apertura general. Aquí generalmente nos hemos puesto como referente, por ejemplo, Chile. ¿Y qué está pasando en Chile en este momento? ¿Acaso ese modelo que ya se experimentó no tuvo límites y hoy se lo está revisando desde abajo? Lo interesante de Chile es que frente a ese fracaso del sistema institucional, de los partidos, ha habido una irrupción social, y creo que eso es lo que hay que mirarlo más allá de la posición que puede tener un determinado dirigente indígena. Creo que esa irrupción social puede contribuir a destrabar esto que está sucediendo a nivel institucional, a nivel del Estado. Esa es la dirección que pienso que tendríamos que incentivar desde la opinión pública, para que los debates no se queden en estos temas que nos llevan, yo sí veo con preocupación, a puntos de conflicto. No es necesario ser agoreros, pero si es que no hay una salida diferente, ¿a dónde caminamos? Ya no solo al problema ejecutivo-legislativo, sino a un problema, la mirada de los dirigentes sociales y la mirada de la opinión pública sea una mirada acorde con los tiempos. Parece que este tema global, este tema, he hablado del calentamiento global, pero hay otros temas globales, no los estamos mirando, y las respuestas tienen que ser de ese tamaño, ser capaces de pensar el país, no de aquí a la consulta que puede darse en 3 o 4 meses simplemente. La urgencia también entiendo, sino pensar el país por lo menos de aquí a 5 a 10 años para buscar estas salidas de fondo que son las que requieren el país. Lo importante será, a través del diálogo con sensatez, con temas viables, escuchando a los diferentes interlocutores, pero buscando salidas y evitar fantasmas como lamentablemente ocurriera en el Ecuador en octubre de 2019. Más allá del legítimo derecho a la protesta, a la resistencia, a la divergencia, que son esenciales en una democracia, pero no volver a ese caos que el Ecuador ya viviera. Muchas gracias por el aporte y la ilustración que nos han dado este viernes el doctor Hernán Pérez Luz, José Hernández y Napoleón Saltos. Muy amables, un buen día. Muchas gracias. Gracias. Buen día. 8:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos en la revista de Opinión Democracia con un tema importante. Ayer la Fiscalía y la Policía hicieron allanamientos, detenciones, en esto que debiera buscar salidas y soluciones. En el debido proceso con el derecho a la defensa, lo que ha ocurrido en Quito y las presuntas irregularidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estamos preparados para volver a divertirnos. Para seguir aprendiendo. Para disfrutar en el cole. En School Season, disfruta los beneficios exclusivos de tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover para este regreso a clases. Difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses o con diferido plus hasta 24 meses más 2 meses de gracia. Además, sé uno de los 10 ganadores de la devolución de tus compras de hasta $1,000. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es. Diners Club. Aplican condiciones. Más imponente, más aguerrida. Así es la nueva Dongfeng Ridge 6 Thunder, una camioneta equipada con luces LED, kit de altura, llantas todoterreno y mucho más. Encuentra la nueva Dongfeng Ridge 6 Thunder a nivel nacional en versiones gasolina y diésel y difiérela con 20% de entrada, 72 meses plazo. Dongfeng, tu camino al éxito, con el respaldo de Corporación Maresa. La grandeza de los micro está en todas partes. En los cultivos que producen. Transportando eso que quieres. Para que llegue a tus manos siempre. En cada producto o servicio, la grandeza de los microempresarios está presente. Y esa grandeza necesita del impulso de todos. Solicita tu crédito de forma individual o forma un grupo con responsabilidad compartida. Y solicítalo ingresando a www.pichincha.com o en cualquiera de nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Ay, qué bonito.